Hola estudiantes, en este video vamos a repasar un ejercicio sobre producto iónico o lo que también llamamos el cociente de reacción. Entonces la pregunta dice, cuando se mezclan volúmenes iguales de una disolución de nitrato de plata con otra disolución de carbonato de sodio, en ambas disoluciones tienen una concentración 0,05 mol por litro, entonces nos preguntan cuál es el valor de Q, o sea, el producto iónico o cociente de reacción, y nos preguntan si ocurre precipitación. Entonces, como nos están diciendo en este caso, nos están dando también el valor de la KPS, y entonces lo que vamos a hacer es, en este caso, asumir que como son volúmenes iguales, vamos a asumir que agregamos 100 mililitros de una disolución y 100 mililitros de la otra disolución que estamos mezclando. Recordemos que en este caso el sodio va a ser un ion espectador y el nitrato también va a ser un ion espectador. Entonces en realidad los únicos que van a interactuar entre sí son el carbonato y la plata para formar un precipitado. Entonces acá vamos a terminar con un precipitado, que ese precipitado entonces sería carbonato de plata. Entonces recordemos entonces cuál sería la reacción que está involucrada en esta reacción. Entonces en esta precipitación, entonces tendríamos este proceso de equilibrio entre la fase acuosa y la fase sólida. Entonces recordemos que este va a ser un sólido y que me va a formar iones plata acuosos más iones carbonato. Entonces recordemos que entonces podemos plantear en este caso una expresión para el cociente de reacción. Entonces el cociente de reacción en este caso estaría dado por la concentración de iones plata, ¿verdad?, al cuadrado multiplicado por la concentración de iones carbonato. Entonces, este sería nuestro cociente de reacción respectivo. Entonces, recordemos que tenemos el caso entonces en que si el cociente de reacción es mayor que la constante de equilibrio, entonces en estos casos se va a favorecer en el equilibrio la reacción inversa. Perdón. Entonces, se favorece la reacción inversa, o sea, aumenta la velocidad en este sentido, en el sentido inverso, y entonces en esos casos se va a dar precipitación. Entonces, únicamente se da precipitación, entonces en el caso en que Q sea mayor a la constante de equilibrio. Recordemos que en este caso, que sería la KPS. Recordemos que el valor de la KPS es el que tenemos acá, 8,1 por 10 al menos 12. Entonces, necesitamos entonces averiguar cuál es el valor de Q, y para eso necesitamos entonces averiguar cuánto es la concentración de plata y cuánto es la concentración de carbonato. Entonces, por un lado, para calcular la concentración de plata, vamos a tener lo siguiente. Entonces tenemos 0,0500 mol por litro. Entonces esto lo vamos a multiplicar por el volumen de la disolución que estamos añadiendo, que dijimos que eran 100 mililitros. 0,100 litros sería en este caso, y dividido entre el volumen final. El volumen final va a ser la suma de estos dos. Entonces tengo 100 más 100, entonces me va a dar 200 mililitros. Entonces el volumen final va a ser 0,200 litros. Esto entonces me va a dar una concentración de plata de 0,025 mol por litro. Lo mismo hacemos en el caso del carbonato, que prácticamente nos daría exactamente lo mismo. Entonces tenemos concentración de carbonato va a ser igual a 0,0500 mol por litro. Todo esto por 0,100 litros dividido entre 0,200 litros. Eso es igual a 0,025 mol por litro. Entonces ahora sí, calculamos cuánto es el valor de Q. Entonces tenemos entonces que Q va a estar dado por 0,025 elevado al cuadrado multiplicado por 0,025.
Acá sería mol por litro o mol por litro. Entonces, si realizamos esta multiplicación, el factor Q nos va a dar 1,6 por 10 a la menos 5. Recordemos que el valor de la KPS era 8,1 por 10 a la menos 12. Entonces quiere decir que en este caso Q efectivamente es mayor que la KPS. Entonces, como Q es mayor que la KPS, cuando mezclemos ambas disoluciones, entonces se va a favorecer que se dé la precipitación. Es decir, efectivamente se va a formar un precipitado en este caso. Entonces, al realizar este tipo de operaciones utilizando la ley de equilibrio, entonces podemos predecir si cuando mezclamos dos disoluciones se va a dar ese proceso de precipitación, como en este caso.